relevantes aquí, ¿no? Porque todos piensan que vamos a solucionar sus vidas, ¿no? Entonces, ese punto es el que es muy importante conocer desde... Porque hay gente que, bueno, en realidad lo que espera o lo que cree que es ir al psicólogo es que el psicólogo le va a resolver todos sus problemas. Lleva o me invita a acercarme a un espacio de psicoterapia. Así que esto se va a poner muy, muy interesante y que, bueno, por eso tenemos a dos grandes invitadas y dos grandes especialistas. Una persona dice, perdón, pues yo soy enojón y ya, se acabó. Así soy, nunca voy a cambiar. Conversaciones con sentido, un refugio compartido. Escucha, siente, crece, Eumetis, donde todo florece. Gracias, Ileana, y muchas gracias, Pati, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. El maestro Leopoldo, gracias por la invitación. Y bueno, empecemos este recorrido por este capítulo 3. A esta charla la titulamos Mapa para sanar con enfoque terapéutico en diálogo. Este espacio es para reflexionar y compartir y aprender sobre el poder del lenguaje emocional en nuestras vidas y las relaciones. Damos entonces por iniciado esta charla y me gustaría empezar por ¿qué es la psicoterapia? ¿Quién me ayuda? Adelante, Pati. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que están aquí por escucharnos. Espero que pues se despeje un poco alguna duda que tengan. Pues la psicoterapia no es más que otra cosa que pues es estar en un lugar seguro con alguien que te pueda ayudar a identificar a lo mejor situaciones en conflicto que estés viviendo, pero más bien es un lugar seguro en donde tú te puedes expresar tanto emocionalmente como con cualquier situación que estás viviendo. Es un lugar seguro, es un lugar para ti, en donde pues nosotros como terapeutas los escuchamos de una manera empática y humana. Entonces, más bien es un lugar en donde tú te puedes expresar de cualquier manera o incluso no expresar, porque pues es un lugar en donde es para ti, es tuyo. Muchas gracias, Pati. Ileana, ¿me podrías un poco ampliar? Sí, yo siento que el espacio terapéutico es un espacio que promueve un encuentro contigo mismo, pero en compañía de otro. Y que este otro ayuda a enriquecer un fondo que te puede ayudar también a ver de diferente forma la situación que estás pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí es un espacio para ti, como dice bien Pati, es un espacio para ti en donde acompañado, un espacio seguro, un espacio que es para ti, que es para ti y que puedes utilizar de la forma que tú quieras, ¿no? Ese es el punto. Pero acompañado con alguien más, no lo haces tú solo. Es un espacio para ti acompañado de alguien. Muchas gracias. Entonces, en función a estos conceptos, podemos mencionar que hay diferentes terapias o formas de ejercer la psicoterapia. ¿Cómo explicarle al paciente cuál es la que mejor le conviene? Adelante, Pati.
Pues más bien que explicarle primero es bueno, es interesante y es necesario preguntarle a la persona qué es lo que está buscando, qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere en relación a su malestar o el conflicto en el que se encuentra en ese momento. Porque a veces no saben ni ellos mismos a quién recurrir o qué es lo que sienten. Entonces, nosotros somos la guía para ellos para ir haciéndole a lo mejor como tipo preguntas o cuestionando un poquito sobre su malestar, qué es lo que está buscando. Hay gente que no sabe en realidad lo que está buscando, pero hay gente que en realidad sí sabe lo que busca y sí sabe lo que quiere, ¿no? Porque a lo mejor en esos momentos está muy emocional o se siente muy triste o tiene un gran vacío o en realidad no sabe si lo que está pensando es correcto o no, o si eso que está pensando va a ser que pueda llegar a una solución a ese problema. Entonces, más que darle como que una guía de inicio, sería más bien preguntar qué es lo que está buscando o cómo se siente o qué es lo que quiere, qué es lo que espera encontrar cuando se acercan a nosotros. Y a partir de ahí, pues ya podríamos darle como que una guía de el enfoque con el que trabajamos o los diferentes enfoques que existen para que él pueda acercarse a lo mejor a la persona idónea en ese momento. Y bueno, también es importante que pues ellos en algún momento sientan la conexión con nosotros, ¿no? Porque es válido también que lleguen a un lugar en donde pues en realidad pues no sientan la conexión con la persona con la que están o pues en realidad se dan cuenta que no es la persona que ellos necesitaban o que estaban buscando. Entonces, sí es importante tanto preguntar el motivo o lo que buscan y pues darles una pequeña explicación de la manera en cómo la que trabajamos, cómo nos gusta trabajar y a lo que se refiere el enfoque pues que cada terapeuta utiliza. Muchísimas gracias, Pati. Doctora Graciela, te escuchamos. Gracias, muy buenos días a todos. Veo que se están conectando todavía algunas personas y bueno, para ponerlas en el contexto, estamos hablando sobre lo que es la psicoterapia, lo que entendemos que es psicoterapia y también ya comenzamos a hablar sobre los diferentes enfoques que hay en él. Yo solamente quiero agregar la parte de la psicoterapia, que podamos hacer una diferencia, como su nombre lo dice, es una terapia que puede ser de diferentes aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos ido con el médico y también nos da una terapia, con el fisioterapeuta, ¿no? Que es una terapia física, y en este caso es una terapia psicológica en relación a nuestra psiquis, en relación a lo que a lo mejor entendemos coloquialmente como nuestra mente. Pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues en nuestra mente pasan un montón de cosas, ¿no? Tanto procesos cognitivos que conocemos como la atención, la memoria, la percepción, como también la personalidad o lo que conocemos como la personalidad, quiénes somos y cómo resolvemos nuestros problemas. Eso no es tanto físico, no es más mental, cómo lo pensamos, cómo vivimos, qué decidimos. Y entonces, esta terapia tiene que ver precisamente con esta resolución de problemas, en donde en algún momento nos sintamos atorados, agregando esta parte donde ya la doctora Iliana y la doctora Patti nos hacían mención de lo que es la psicoterapia. Y entonces, para también poner en contexto a las personas que están entrando, pues hacer la diferencia, ¿no? Entre los otros tipos de terapia o los otros tipos de trabajo que se puedan hacer, que no se deprecian, pero todos tienen un enfoque muy particular, y eso sí es algo que me gustaría dejar en claro. Como decía la doctora Patti, ¿qué es lo que yo espero yendo a una psicoterapia? ¿Por qué decido ir al psicólogo? ¿Por qué decido ir al psicoterapeuta? ¿Por qué decido ir al psicoanalista? ¿Por qué no decido o sí decido ir con un coach, por ejemplo, que es una terapia distinta, a la arteterapia también, ¿no? Entonces, pues bueno, para poner en contexto. Doctor Leopoldo, adelante. Gracias, buenos días a todos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros en estas pláticas interesantísimas de UMET y psicoterapia.
La verdad es que diseñamos esta plática de forma muy amorosa y armoniosa para todas las personas que hoy nuevamente se conectan con nosotros, que han venido conectándose recurrentemente con nosotros para informar, ¿no? Para informar y sobre todo para que ustedes conozcan la diferencia, entender a qué nos referimos, ¿no? Yo sé que todo el mundo hemos escuchado, voy a ir a terapia, voy a ir al psicólogo. ¿Qué es lo que hace o qué es esa diferencia entre la psicología y la psicoterapia per se? Y sobre todo comenzar a desmenuzar para todos ustedes qué es lo que hace cada enfoque. ¿Cómo es que trabaja cada uno de ellos? Ya comenzamos y empezamos a abrir temas como lo hizo la doctora Graciela, como ya lo hizo bien nuestra invitada Patti, como lo hizo también nuestra invitada Ileana, a empezar a hablar qué es la psicoterapia, pero es importante comenzar justamente a aterrizar qué tiene que ver o qué vamos a decir o qué vamos a entender cuando decimos vamos al psicólogo. ¿Es lo mismo ir al psicólogo que ir al psicoterapeuta? Creo que es importante aterrizar todos estos puntos, estos términos. ¿Por qué? Porque como lo dice la doctora Graciela, hay que entender, ¿no? que para eso hay distintas especialidades. Y por eso es que también la psicoterapia se ha ramificado en distintos enfoques. ¿Por qué? Porque cada uno atiende cosas distintas, cada uno atiende cosas diversas, ¿no? Cada uno se especializa en cosas muy, muy diferentes y muy vastas. Es como decir, y quiero poner un ejemplo que quizás muy burdo para todos ustedes, el hecho de decir, bueno, si me duele el estómago, ¿no? Pues tendré que ir con el especialista, ¿cuál? El gastroenterólogo, ¿no? No voy a ir con el cardiólogo a revisarme el estómago, ¿no? Digo, reitero, valga lo burdo de mi ejemplo, pero es un poquito más o menos para contextualizar el que hablar de enfoques psicoterapéuticos es entender qué es lo que busco, qué es lo que quiero y si un enfoque se adapta a mi búsqueda personal. Así un enfoque se adapta a lo que yo necesito, dado el nivel de conflicto, de angustia en el que me encuentro y por lo cual me lleva o me invita a acercarme a un espacio de psicoterapia. Así que esto se va a poner muy, muy interesante y que, bueno, por eso tenemos a dos grandes invitadas y dos grandes especialistas aquí que nos vamos a adentrar, ¿no? En explicar toda esta parte para todos ustedes y que, reitero, sea bastante interesante y que sirva mucho para dar información y que ustedes se lleven información sumamente valiosa de qué buscar, cómo buscar y hacia dónde buscar cuando ustedes digan quiero ir y quiero hacer terapia. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy enriquecedor lo que usted comenta. Ahora pues, iniciamos entonces para saber un poco más sobre la terapia gestal. Patti, ¿te escuchamos? ¿Qué es la terapia gestal? Ileana. Ileana. Así ¿Qué es la terapia gestal, Liliana? Bueno, como les comentaba hace un momento, la terapia gestal es un espacio que promueve un encuentro contigo mismo, ¿no? Contigo mismo, pero en compañía de alguien más, de alguien que te va a guiar y que te va a ayudar a encontrar ese fondo. Nosotros hablamos de figura y fondo en la terapia gestal. Y también ahorita en la reseña que ponían anteriormente, y quiero aclarar un poco esto, siempre se conoce la terapia gestal por la silla vacía, es como lo más representativo de la terapia gestal. Y si quiero aclarar, es una técnica, esta es una técnica, pero realmente no es como tal la terapia en sí, ¿no? La terapia gestal creo que abarca mucho más, no solo no solo son técnicas. Sí, en este ejemplo de la silla vacía, igual sí la aplicamos, pero es igual una vez nada más y con solo un paciente, no es algo que se deba de hacer recurrentemente ni mucho menos, ¿no? Entonces sí la terapia gestal se basa en las sensaciones, empieza desde el cuerpo, desde las sensaciones que sientes o que tienes cuando te sucede algo. Es algo que creo que hemos dejado de sentir, porque todos tenemos sensaciones de inicio, pero hemos dejado de sentir esa parte, ¿no? Entonces, la terapia te ayuda a regresar un poquito ahí, a tus sensaciones de inicio en cuerpo, para que de ahí puedas tú explorar también qué es lo que está pasando contigo, ¿no? ¿Qué es cuál es el problema que tienes?
Y también ahí tenía una parte del aquí y el ahora. El aquí y el ahora para nosotros en la terapia gestal no es que se viva el momento y que te olvides de todo lo demás y del pasado y demás, no. Es más bien el momento de la terapia como tal. El espacio terapéutico, lo que se construye ahí en el espacio terapéutico es el aquí y el ahora. Ahí igual tú vas a llegar a contar un problema del pasado, un problema del pensamientos del futuro, cosas que te crean ansiedad. Y eso, ahí se trabaja. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir con tu vida sin ningún contratiempo o sin esa sensación de vacío a lo mejor a veces, de ansiedad. Esa sensación te ayudamos a que tú la puedas canalizar de una mejor forma, que la puedas llevar a tu vida presente, a tu espacio en ese momento, que se pueda solucionar o que fluya más bien, ¿no? En cierta forma. Ese es a grandes rasgos lo que es la terapia gestal, ¿no? Muchísimas gracias, Ileana. A mí me surge una duda, y Sí. yo creo que a muchos escuchas también. ¿Qué es la silla vacía y cómo le ayuda al paciente? La silla vacía, como te digo, es una técnica nada más que se utiliza dependiendo de la necesidad que tenga el paciente. La silla vacía es como reconectar o hacer presente a alguien con el que tú no solucionaste algún problema y que en ese momento igual lo puedes traer, digamos, a colación y que puede ayudar como a resolver ese asunto inconcluso que tuviste con esa persona. Pero es simplemente, a lo mejor no todos no todos llegan con ese problema, o sea, por eso te digo, es una técnica. Y la terapia gestal no solo se dedica a eso, ¿no? Es muy amplio, no es nada más llegar a confrontar o a resolver algún problema con alguien que quedó pendiente o que ya no está o que no pudiste solucionar con alguien. Eso es una técnica nada más. Muchísimas gracias, Ileana. Pati, gracias. Te escuchamos. Bueno, nada más para entender un poquito más, ¿es algo así o se podría utilizar o se podría ver como que en ese momento en el que estás tú con el paciente, en ese momento trabajando ese conflicto o algo que no pudo resolver, podría usarse a lo mejor el imaginar que está hablando con esa persona que tuvo el conflicto o no lo pudo solucionar? Podría ser, eso es como tal la silla vacía, pero pues te digo, o sea, no todos llegan o no todos los problemas son no solucioné algo con alguien, ¿no? Y hay veces también dependiendo el paciente y demás, pues si se utiliza o no, ¿no? Porque aparte nosotros también, la terapia gestal es una terapia que viene de la teoría humanista, en donde nosotros creemos o sabemos que el ser humano tiene todas las herramientas para autorregularse y hacer todo lo mejor posible para lo que ellos tienen. De hecho, lo que vivimos nosotros o lo que somos nosotros ahorita es la mejor posibilidad que hemos tenido de acuerdo a nuestras circunstancias, al medio en donde hemos vivido. O sea, todo lo que hacemos nos ha servido para algo. No es que no es que estemos mal, no es que lo hayamos hecho mal, no. O sea, lo que estamos y el momento que estamos y al llegar aquí es porque todo lo que hemos recorrido lo hemos hecho de la mejor manera posible que hemos tenido. Ese es nuestro concepto para nosotros. O sea, nosotros también, de hecho, no consideramos que una persona esté enferma o que le falte algo. No, es lo mejor que tiene la persona o lo mejor que es la persona, es lo mejor que tiene ahorita. Y nosotros no vamos a modificar eso, ni la vamos a hacer crecer, ni mucho menos, al contrario. Más bien vamos a darle otras herramientas que le pueden servir para seguir haciendo lo mismo y que a lo mejor
nada más solo que se dé cuenta que lo que está haciendo es lo correcto. Bueno, no lo quiero ver desde términos de bueno o malo o correcto o incorrecto, ¿no? Más bien que es las mejores posibilidades que tiene de hacerlo. Entonces, que a lo mejor no, nada más es darse cuenta, o lo que nosotros hacemos en terapia es, al fondo le llamamos a todo ese ground que tiene, a esa tierra que tiene o donde está parado, a lo mejor solo ampliársela. Igual están sentado en un pedacito de tierra y lo que hacemos nosotros es decirle, mira, estás en todo este campo. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres utilizar? Eso tú sabrás hacerlo, pero yo te estoy mostrando que no solo es este pedacito donde estás parado en todo este campo y tienes todas estas posibilidades para hacer diferente o igual lo que estás haciendo, pero que la persona sepa que tiene mucho más cosas que solo ese pedacito de tierra en donde está parado, ¿no? Muchas gracias, Ileana. Le damos la palabra a la doctora Graciela. Gracias, doctora. Ileana, qué interesante esto que hace la terapia gestal, y corrígeme si me equivoco. Estoy entendiendo entonces que cuando trabaja la gestal con figura fondo tiene que ver en cómo percibimos las cosas, los eventos, la vida, cómo me percibo yo dentro de todo el fondo, que puede ser el lugar donde vivo, con quienes me relaciono. Ese sería mi fondo, ¿no? Y yo sería como la figura, entonces. Bueno, sí, es correcto, pero la figura en sí, en cierta forma, no soy yo como organismo, o sea, la figura en sí es igual a lo mejor, no sé, para hacerlo un poquito más, un ejemplo a lo mejor muy simple, pero es así, ¿no? Para mí igual ahorita estoy aquí, no sé qué, pero tengo ganas o tengo mucha hambre. Eso a mí ahorita me está haciendo figura. Mi fondo es aquí el espacio donde estoy en la conferencia, estoy con ustedes, pero mi figura, algo que me está haciendo figura a mí es que tengo mucha hambre. Entonces, cuando yo vaya a saciar esa hambre, me como una galletita y todo, esa figura se va al fondo. Va a haber otra necesidad que va a salir y me va a hacer figura. Ah, ok, está bien, yo ya satisfice la figura del hambre. Ok, pero igual, después tenía sed. Ok, la sed vuelve a ser figura. Es algo que es constante. Entonces, la figura no solo soy yo, más bien son esas sensaciones, y lo vemos desde las sensaciones porque todo empieza desde el cuerpo. Es algo que también nosotros tenemos. Un pensamiento también no sé, del trabajo. Ahorita no tengo trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Empieza todo desde una sensación del cuerpo donde el organismo no está autorregulado. Nosotros también pensamos que todo el organismo se regula normalmente. Cuando el organismo o cuando tú te empiezas a sentir ya fuera de algo, o te empieza a molestar, eso es cuando el organismo busca una satisfacción. ¿A qué? No sabes a qué. A veces no sabemos a qué, a veces sí sabemos. Entonces, esa es la parte que la terapia gestal también ayuda, porque hay veces, como decía Pati, hay veces que no saben a qué vamos, ¿no? O creemos ir con un problema y demás, y cuando llegas a terapia te dicen, pues vine a solucionar mi problema porque no tengo trabajo, pero realmente no era eso, era otra cosa lo que estaba ahí, ¿no? Algo que le afectaba más que no tener trabajo a lo mejor a la persona. Y eso son figuras que se van haciendo. Cuando nosotros vamos solucionando esas figuras, van pasando a nuestro fondo, digámoslo así, y va emergiendo otra cosa, porque también nosotros consideramos que también el ser siempre es incompleto, siempre está en busca de algo, siempre va a tener necesidades. Entonces no es que ya solucione y ya posea un organismo en donde diga, ya estoy totalmente sano y soy normal no, o sea, nosotros somos seres humanos que vamos creciendo y que siempre vamos a tener una necesidad y vamos a estar buscando soluciones, vamos a estar buscando pues nuevas formas, ¿no? De ir en crecimiento. De eso es lo que tratamos, de ir en crecimiento. Entonces,
Eso, las necesidades, las sensaciones forman una figura que al ser satisfecha o no, o al entenderla y demás, pueden ir pasando al fondo, porque no necesitan estar satisfechas para pasar al fondo. Hay veces que nada más, o sea, algo más importante hace figura y eso, la figura anterior pasa al fondo. Creo que esa es la parte de la vida, como es la vida, ¿no? O sea, igual a veces dejas a un lado lo que te estaba causando un poco de dolor en ese momento, pero no es que haya desaparecido, simplemente la pusiste un poquito abajo porque hay otra cosa más importante, otra cosa que tomó prioridad, pero así vamos en la vida, ¿no? O sea, viendo figuras, fondos, entonces es eso, más bien lo de figura y fondo, ¿no? No sé si quedó un poquito más explícito. Gracias, Ileana. Sí, muy entendible lo que nos explica sobre la terapia gestal. Gracias. Ahora bien, conozcamos ahora un poco sobre el enfoque cognitivo. Ahora sí, Pati, muchas gracias por esta plática. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. El enfoque es más bien cognitivo-conductual, que esta es como que la unión entre estos dos enfoques que son como separados y que en algún momento como que se funden, ¿no? Y van relacionados. El enfoque cognitivo-conductual es más bien trata sobre tanto la conducta como las emociones y el pensamiento. El enfoque cognitivo es el que se basa más en el funcionamiento en sí del cerebro, como es la percepción, la memoria, el lenguaje. Y como su nombre lo dice, ¿no? Cognitivo-conductual. Se une lo cognitivo y lo conductual. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual trata más sobre el pensamiento, la emoción y el comportamiento. Es decir, sucede una situación en donde, por ejemplo, digamos que te quedas sin trabajo, ¿no? O a lo mejor problemas de dinero o cualquier situación que te esté causando a lo mejor algún malestar físico. Ajá. Hay tres premisas importantes en este enfoque, que es el qué pienso, qué siento y qué es lo que hago. Entonces, si por ejemplo yo me quedo sin trabajo y me entra una desesperación, me entra un temblor, me entra sudoración, pero al mismo tiempo estoy pensando que no soy buena para el trabajo o que ¿por qué no encuentro trabajo? ¿Qué estoy haciendo mal? O a lo mejor si fui a una entrevista y no me dieron esa oportunidad, ya estoy pensando a lo mejor que no hice bien las cosas, que no contesté bien, que debí haber hecho esto, que debí haber hecho lo otro. Entonces, en este enfoque es en lo que nos centramos más bien es en el pensamiento. ¿Cómo procesamos esa información? ¿Cómo vamos procesando, cómo le vamos dando forma a ese pensamiento? Y ese pensamiento, a su vez, que por lo regular es irracional y además aparte es negativo, es lo que nos causa la emoción negativa, a lo mejor de frustración, tristeza, enojo. Y esa emoción como consecuencia nos trae que hagamos una acción, que a lo mejor ya no vayamos a buscar trabajo o que no sigamos haciendo el intento por volver a buscar trabajo o hacer cosas. Esto se da mucho y, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual trabaja con ansiedad, estrés, miedos, fobias, pánico. Entonces, de lo que se trata más bien es de identificar primero el pensamiento y darle como que no más bien como que sino darle una organización a ese procesamiento de la información. O sea, de lo que se trata es de cuestionar ese pensamiento que nos llega en ese momento, que por lo regular, repito, es negativo y es irracional. Y enfocarnos en que ese pensamiento está ocasionando que nosotros tengamos a lo mejor taquicardia, dolores de estómago, dolores de cabeza,
pero eso también nos está causando una emoción. Y al causarnos una emoción, pues nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a deprimir y a lo mejor hasta ni siquiera nos dan ganas de salir. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, pues es en lo que se enfoca más, en reorganizar, en que haya una reestructuración cognitiva, el cambiar ese pensamiento irracional o esa creencia que tenemos de manera irracional negativa, hacerla más consciente de alguna manera, pero reorganizar esa forma de que pensamos las cosas. ¿Para qué? Para empezar a sentirnos bien y obviamente, bueno, pues se utilizan pues varias estrategias, varias herramientas, que es en lo que se enfoca esta terapia, ayudar a las personas y a nosotros mismos a encontrar herramientas que nos puedan ayudar a entrar como que en un estado de relajación, porque también pues el cuerpo es el que también en donde se manifiestan todos estos conflictos que pueden presentarse a raíz de los pensamientos o creencias irracionales y negativas que van llegando. Muchas gracias, Pati. Doctora Graciela, la escuchamos. Sí, está muy interesante ahora lo que Pati nos está comentando y bueno, para poder aclarar un poco lo que dijiste. Entonces, son dos corrientes distintas, lo cognitivo que tiene que ver con el pensamiento y lo conductual que tiene que ver con lo que estoy manifestando corporalmente y también en cómo me comporto, las conductas, el comportamiento que llevo a cabo, ¿no? Entonces, en esta unión de pensamiento y comportamiento, a lo que se refiere la terapia cognitivo-conductual es que identifiquemos los pensamientos que nos están llevando a actuar de cierta manera. Y estoy entendiendo que lo conductual, en donde sabemos que hay como un condicionamiento, ¿no? Que aprendemos las cosas porque estamos siendo reforzados de cierta manera. Eso significaría que los pensamientos que tengo me han reforzado ser así, como cuando una persona dice, perdón, pues yo soy enojón y ya, se acabó. Así soy, nunca voy a cambiar y hazle como quieras. Así soy. Entonces, eso significaría que yo aprendí que soy enojón y que así me tengo que comportar y que tengo que poner mi cara de enojón en todos lados, ¿no? Y lo que haría la terapia es decir, ¿en verdad serás enojón o será otra cosa? No sé, Pati, a ver, oriéntame un poco de cómo podríamos hacerlo. Sí, de hecho, pues todo viene del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje, de la manera en que nos educaron, de lo que nos inculcaron y de hecho, bueno, de lo que vamos viviendo al día a día, de lo que la misma sociedad nos enseña y de lo que vamos aprendiendo. Entonces, todos esos patrones de conducta a veces los repetimos y como nos dicen siempre, como dices tú, ¿no? Es que tengo cara de enojo, ¿no? Que por lo regular a mí siempre me lo dicen, que tengo cara de enojón. Entonces, bueno, es algo así como que ese reforzamiento que con el tiempo, si por ejemplo, a lo mejor tienes cara de enojona, ¿no? Pero no lo eres. Pero si tanto tiempo o muchas veces te lo están repitiendo y te dicen, llega el momento en que te la crees, y al mismo tiempo como que ya se te hace difícil a lo mejor cambiar o sonreír o ser diferente, ¿no? O comportarte diferente. ¿Por qué? Porque ya se hizo ese reforzamiento continuo durante el tiempo. Es así como llegan estos malestares o estos conflictos, ¿no? De tanto que nos lo repetimos, que nos lo repiten y nos lo repetimos nosotros mismos. Y eso fue lo que aprendimos y como lo aprendimos, lo seguimos repitiendo en el hoy y creemos que esa es nuestra forma de ser, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que empezar a cambiar es más bien identificar ese pensamiento o cuestionar ese pensamiento o esa creencia. ¿En realidad soy enojona? Entonces, ahí es en donde entran las distintas herramientas y estrategias que utiliza la terapia cognitivo-conductual en cuestionar ese pensamiento, si ese pensamiento o esa creencia es real. Si es real, entonces, pues habría que modificar a lo mejor la manera en que lo estamos procesando. Pero si es una creencia que
es irreal y que no porque tenga una cara de enojona, soy enojona. Entonces, ahí es en donde entra la terapia cognitivo-conductual, el cuestionar esa creencia, cuestionar ese pensamiento irracional y más bien pensamiento negativo que constantemente nos está dando vueltas en la cabeza. Entonces, eso es un reforzamiento que hace que nuestra conducta sea negativa. Y esa conducta a partir de ese pensamiento, pues nos hace sentir a lo mejor diferentes, sentimos una emoción, a lo mejor hasta de enojo, ¿no? Porque decimos, oye, es que me enoja ser enojona, o es que yo soy así, por eso tengo que cambiar, o buscamos muchas cosas para justificar lo que aprendimos, pero lo aprendimos de una manera. Pero lo importante en la terapia es empezar a cuestionar esas creencias, esa forma que aprendimos e identificar lo que nos hace sentir, así como, bueno, como que la terapia cognitivo-conductual como que agarra un poco de la Gestalt, del sistémico y de muchas otras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la cognitivo-conductual también nos centramos en el aquí y en el ahora, ¿no? Aunque traemos una historia, traemos vivencias, traemos experiencias negativas, positivas, pero por lo regular el ser humano siempre se centra más en lo negativo. Y eso es lo que hace que pues nuestras conductas cambien, la manera en que nos sentimos cambie o que nos lleguen de repente esas emociones negativas insanas, porque hay emociones negativas que son sanas y que son válidas también sentirlas y validarlas. Y eso también es importante hacerle ver a la persona que pues no por sentir a lo mejor una emoción negativa, pues ya es algo malo y que por lo regular, si es una emoción negativa, la desecho, la hago a un lado, no le tomo importancia, la guardo, pero lo que no sabemos es que más adelante esa emoción se va a acumular y esa emoción va a salir de una forma más, como que más abrupta, más fuerte y nos va a hacer sentir una emoción muchísimo más negativa, pero más insana. Entonces, de lo que se trata en este enfoque es hacerle ver a la persona que como ser humano, nuestro cuerpo funciona como un todo, por pensamientos, por costumbres, creencias y también identificar y saber, hacer consciente que ese pensamiento nos está haciendo reaccionar tanto al cuerpo como que a nuestra emoción, a nuestro espíritu, digámoslo así, ¿no? Por eso digo que la terapia cognitivo-conductual como que abarca de muchos enfoques, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata en la terapia es identificar patrones de pensamiento irracionales y darles un enfoque diferente y verlo desde una manera más amable y darnos cuenta que hay muchas más posibilidades y muchas más soluciones. Si ese pensamiento irracional o negativo lo cuestionamos y vemos que no nos sirve, que no me trae nada bueno, que no me hace sentir bien y que en realidad no tengo ninguna evidencia empírica de que esté sucediendo, entonces ese pensamiento lo desecho y lo cambio por otro más amable y algo más real. No sé si... Muchas gracias. Sí, claro que sí, Pati. Muchísimas gracias. Gracias por esta explicación. Doctora Ileana, adelante, por favor. Sí, bueno, yo nada más quería utilizar un poco este ejemplo del enojo para también decir, nosotros también en la terapia gestal, consideramos que el enojo es también parte del campo, ¿no? O sea, no es que seas enojona, o sea, eres enojona en relación con algo, en una situación específica. A lo mejor cuando estás con tu mamá, pues no eres enojona, o a lo mejor sí, pero cuando estás con tus amigos, no. O sea, también es explorar, para nosotros también es explorar un poco esa parte de,
qué hay alrededor, qué hay en el entorno que esté provocando ese enojo, ¿no? O sea, no nada más eres tú como individuo, sino que también hay algo, siempre hay atrás algo que está haciendo que tu conducta o que tus emociones se disparen por algo o salgan por algo, ¿no? Esa nada más sería. Muchísimas gracias. Doctora Graciela, la escuchamos. Sí, bueno, es que aquí me surgió también como un comentario en relación a si estamos condicionados o así aprendimos. A veces en la vida cotidiana discutimos con personas, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo puedo dejar de discutir? Además del pensamiento que me lleva a discutir con esa persona, también de pronto yo digo, bueno, ¿por qué estoy reforzándole esa conducta, no? O pongámoslo con los niños, hacen berrinche y como para que se nos quite la vergüenza en la calle de que no estén pataleando, ¿no? Y gritando, les damos lo que nos pidieron para que dejen de fastidiar, pero esa conducta se va a repetir, y entonces este chiquillo va a estar pensando, ¿no? Cognitivamente, que cada que haga berrinche le van a dar lo que quiere y entonces crece y tiene una pareja y también le hace berrinche, ¿no? Y entonces espera que le den, como cuando era niño, lo que quiere. Entonces, la terapia cognitivo-conductual estaría trabajando con estos pensamientos que se te fueron quedando ahí como reforzadores de la conducta que hoy tienes, ¿cierto? Exactamente. Y además, bueno, sí tiene mucho que ver la historia y el aprendizaje que tuvimos. ¿Cómo aprendimos eso? Por ejemplo, en este ejemplo que dices del niño que hace berrinche, bueno, si yo tengo mi hijo que hace berrinche, pues yo me acuerdo que mi mamá le hacía así, o mi mamá me dijo que le hiciera de esta forma, o que le diera este tipo de un té o algo para que se le quitara el berrinche. Entonces, empezamos a repetir esos patrones de conducta que aprendimos, que nos enseñaron. Entonces, a veces esos patrones de conducta, en nuestra realidad o en nuestro entorno o nuestra situación, a lo mejor sí pueden llegar a funcionar una vez, pero llega el momento en que a lo mejor ya no nos funciona y entonces ahí decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero intentamos y repetimos y repetimos y reforzamos esa conducta de la misma forma, pero no nos detenemos a pensar que hay otras formas de cambiar esa conducta. Entonces, ahí es en donde entramos con el enfoque cognitivo-conductual en identificar esos patrones de conducta repetitivos que a lo mejor en su momento sí funcionaron o nos funcionaron a nosotros en nuestra niñez o con nuestras mamás, pero ahora pueden funcionar otras formas. Hay muchas maneras de a lo mejor reforzar conductas positivamente y ahí es en donde entramos nosotros, ¿no? O sea, pero se trata de cuestionar esa forma de educación, esos patrones de conducta, hacer como que un cambio en nuestros pensamientos, identificar si eso que aprendimos aún me funciona ahorita y si no me funciona, entonces buscar alternativas. Muchas gracias, Pati. Tenemos ¿quieren participar? Cecilia, ¿te escuchamos? Ceci, ¿te escuchamos? Creo que está apagado su micrófono. Si gustas mandarlo por chat, Ceci, con gusto estamos para atender las dudas. Continuamos, por favor. Bien, entremos entonces ahora al psicoanálisis freudiano. Aquí el doctor Casasola nos va a exponer por qué elegir el psicoanálisis. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Hola, gracias. Mira, la verdad es que ya nos queda muy poquito tiempo de esta charla, ¿no? No me gustaría adentrarme con tan corto tiempo. La verdad es que es un tema, como decíamos al principio, que da para muchísimo, ¿no? Da para muchísimo. Yo estoy simplemente en silencio, aprendiendo, ¿no? De nuestras invitadas, escuchando. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros nos metemos en este embrollo de, no, mi enfoque es mejor que otros, ¿no? O yo decidí este enfoque porque creo que es mejor que otros. Y esto tampoco se trata de una competencia, de saber cuál
cuál es mejor, cuál es peor, sino al final de cuentas entender de qué trata cada uno, de qué trabaja cada uno, ¿no? Saber también las partes en donde cada uno de estos enfoques también se vincula, ¿no? Como ahorita decía Patti, el cognitivo conductual abraza un poquito el Gestalt y abraza un poquito de todo esto y que podamos conocer efectivamente las formas en cómo cada uno de los enfoques trabaja, como ponía el ejemplo hace rato, ¿no? Sobre qué especialista o en qué especialista voy a tirar. Entonces, esto es súper interesante, ¿no? Creo que más allá ahorita de ya entrar, ¿no? De a profundidad a hablar del psicoanálisis, el psicoanálisis básicamente, ¿no? Y de forma muy superficial, lo voy a decir ahora, se basa en el estudio, en la escuela freudiana, como dice, ¿no? Que al final de cuentas, posteriormente vamos a tener otras escuelas, la escuela inglesa, la escuela francesa, de ahí del psicoanálisis también se desarrollan otros enfoques como el humanismo, en fin, más allá de entrar ahorita a tema que creo que ya no me daría mucho tiempo, pues me gustaría invitar a las personas a que hoy nos compartan sus dudas. Hasta este momento, ¿qué dudas tienen? Que podamos aprovechar estos últimos 10, 15 minutos que nos quedan en de verdad aclarar las dudas, las personas que están ahorita conectadas con nosotros, ¿cómo están con respecto a lo que han escuchado hasta ese momento? ¿Qué están opinando? ¿Qué están escuchando con respecto al Gestalt? ¿Qué están escuchando con respecto al cognitivo conductual? Y enfocarnos ahí durísimo y darle pie y continuidad a este tema que, reitero, da para muchísimo porque nos faltan muchísimos enfoques, nos faltan muchísimos modalidades de trabajo en la psicoterapia y que bueno, pues justamente reitero, creo que es importante ahorita poder pues escuchar más bien sus dudas, ¿no? Gracias, doctor. Sí, efectivamente, Cecilia tiene una pregunta. Dice, buenos días, es agresivo el corregir de esta manera, sin embargo me funcionó. 2 nalgadas en el momento del berrinche y fin de la historia. Qué interesante comentario, ¿no? Porque me parece que estamos cruzando una brecha generacional actualmente de personas que hemos sido educados antes del año 2000, en donde las nalgadas eran permitidas, no solo las nalgadas, ¿no? Algunas otras cosas como agarrar el cable de la plancha, el palo de la escoba, la chancla vengadora, ¿no? Que ahora se ha convertido en un gran meme. Pero todas aquellas personas que fuimos educadas antes del año 2000 y que traemos todavía un rezago cultural, sociocultural, hasta el 2025, o sea, han cursado 25 años de diferencia donde nuevas generaciones han buscado la manera de reeducarse, ¿no? De reeducar a todas las personas. Entonces, eso de las nalgadas, pues causa una marca, ¿no? Física, emocional, psíquica, importante, porque no solo es la nalgada, yo creo que va acompañada de muchas otras cosas más, como palabras, como gestos, que hacen el conjunto del dolor de las personas. No quiero decir que haya sido una educación aceptable. Creo que he escuchado a muchas personas decir, a mí me dieron con todo y mira, soy una gran persona que trae un costal de dolores tremendos, ¿no? Y que ese costal de dolores lo va atorando en su camino de ser. Entonces, bueno, también quiero poner en contexto los derechos humanos, los derechos de los niños, que ahora se ha hecho más pronunciación por ellos, pero también quiero dejar en claro que se puede malinterpretar el hecho de que hoy no se pueda tocar a un niño, sobre todo que es el que está en formación, ¿no? Porque esto de las nalgadas ya no nos las dan a los adultos o nos las dan de otra manera, pero en los niños que están en formación, esto de los golpes no solo son físicos, también las palabras han lastimado muchísimo, ¿no? Muchísimo, y han dejado marcas. Personas que no las han golpeado, pero que les han dicho cosas tremendamente terribles hasta el punto de desaparecerlas como personas, como seres humanos. Entonces, los derechos humanos, me parece, y si no me equivoco, Moni, también tú nos puedes aportar ahí, han surgido en protección de las personas, ¿no? Para que estemos siempre bien. El objetivo final es el bienestar.
y no más allá de decir, uy, ahora ya está hecho de cristal, no lo puedo tocar porque se me deshace. No, es que habían casos en donde sí tenían severas consecuencias como fracturas en el cuerpo e incluso llegar a la muerte, y entonces justificando que era educación. Muy bien, les doy paso. Gracias, doctor. Efectivamente. Pati, te escuchamos. Sí, de hecho, como bien lo dices, Graciela, y como bien nuestra participante que nos hizo esa pequeña reflexión, sí, a lo mejor en su momento funcionó, pero con base en mi experiencia, han llegado personas a consultarme precisamente por este tipo de correcciones, por este tipo de a lo mejor de pues formas de educar que en realidad lastiman mucho en la infancia y que ahora de adultos a lo mejor interfiere mucho en su vida social, en su vida amorosa, en su vida laboral, pero llega el momento en que no saben identificar cuál es el motivo por el que no pueden relacionarse con una pareja o cuál es el motivo que los lleva a rechazar a lo mejor tener amistades o tener alguna pareja estable, sin llegar a pensar a lo mejor que lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió. O a lo mejor en el momento en que ahora de adulto no me acerco a mi papá o a mi mamá porque, pues no, así me educó, así soy, yo me he formado solo, la vida me ha hecho así, pero en realidad sí este tipo de a lo mejor acciones que en su momento pues no las tomamos muy en serio o no vemos en realidad la consecuencia emocional que puede traer en los niños, porque los niños son una esponjita, todo aprenden, todo se les queda, pero también tienen emociones y también sienten. Entonces, de lo que se trata la psicoterapia o la terapia en general, utilizando diferentes enfoques y como bien lo dijo Moni, se trata del bienestar de las personas. Entonces, buscar la mejor manera de solucionarlo. Y precisamente, bueno, para eso existimos, ¿no? Nosotros, para hacer el apoyo de esta gente, para hacer el apoyo de muchas personas que lo necesiten y lo requieran, y pues acompañarlos en ese proceso, en ese camino, ¿no? De la mejor manera, a hacerlas a la mejor, entender que hay formas de educar a lo mejor muy agresivas que traen consecuencias, pues sí, muy negativas y que dañan profundamente la estabilidad emocional y a lo mejor hasta las conductas de un adulto. Muchas gracias, Pati. Tenemos también, a ver, Ceci dice, yo no soy de chancla ni de gritos, solo en el momento del hecho se corrige, porque a los niños se les olvida la conducta a corregir. Después, con calma se platica a solas, se reflexiona para que se comprenda el porqué del actuar. El hecho de corregir no significa que los dejamos de amar y ellos lo deben de saber. La conducta es diferente al amor que le tenemos. Como padres nunca los dejamos de amar. Sí, bueno, si me permiten, sí, de hecho tiene mucha razón, tiene mucha razón. Los padres siempre van a amar a los hijos, pero sí es muy importante hacérselo saber y repetírselos constantemente, porque a veces damos por hecho algo, pero pues cada persona va construyendo su propia personalidad y aparte, pues va necesitando a lo mejor que le refuercen ese amor, no tan solo de acciones, sino también con palabras. Que sea algo más complejo, más completo. Sí, así es. Pues aquí solo nos queda preguntarnos, ¿qué enfoque nos resonó? Y escribir, yo creo que en las reflexiones que nos permitan explorar e ir más allá. Y recordar que podemos cambiar en cualquier momento el enfoque de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Algo más que quieran exponer nuestros ponentes?
Pues todavía tenemos unos minutitos por si hay alguna otra persona que tenga una reflexión. Gracias, Ceci, por esa participación, que la verdad a todos nos deja una idea más abierta de qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Para qué vamos a psicoterapia? Precisamente para ir a reconectar nuestras vidas en ese punto en donde nos sentimos lastimados, ¿no? Y digo nos sentimos porque una cuestión sea la realidad, lo que nosotros percibimos como lo que fue real, y otra que en verdad haya sucedido así, de esa manera, ¿no? Y para poder ayudarles también en este contexto de que todos vivimos a lo mejor el mismo suceso, ¿no? Decir, por ejemplo, mi mamá me chancleó, ¿no? Mi papá me regañaba, no sé, cada quien tiene sus vivencias, pero la visión que uno tenía en ese momento puede ser distinta a la que nuestro papá o nuestra mamá o nuestros hermanos tenían, ¿no? Los hermanos dicen, ay, él era el más consentido, o ya cuando tú llegaste, la vida de la familia era mucho mejor, o empeoró, ¿no? Estábamos muy bien, pero llegaste y todo se puso mal. Entonces, que podamos descubrir también con estas aportaciones que nos hace la Gestalt, el cognitivo-conductual, ¿qué es lo que estamos viendo desde el lugar en el que estamos? ¿Es de verdad cierto lo que vivimos o lo hemos transformado? Porque eso también nos conviene hacer ahora, ¿no? Y quejarnos de otra cosa y decir, es que siempre me pasa lo mismo, es que me encuentro a las mismas personas. Entonces, me parece que este es un punto en el que podemos reflexionar. Si hay algún participante que quiera escribir, que quiera levantar la mano con toda confianza, dudas que tengan. Doctor, adelante. Sí, sobre todo mencionas algo sumamente importante y también entendiendo un poquito lo que hablábamos al principio antes de que nos conectáramos todos, ¿no? Muchas veces la fantasía que representa para los pacientes ir a psicoterapia, el pensar que la psicoterapia me va a llenar de consejos que me va a ayudar a resolver nuestros problemas. No, la psicoterapia es un trabajo sumamente importante que tiene que ver cómo entendemos nuestra propia subjetividad y cómo el conflicto interno que estamos viviendo está observando y está filtrando todo lo que está pasando en aquello que nosotros llamamos realidad, y así estamos tomando las decisiones que estamos tomando y nos estamos relacionando con ese exterior para crear las circunstancias que hoy nos rodean y que nos moldean, por decirlo de alguna manera. Así que eso es sumamente importante, eso es importantísimo para poder justamente entender que el conflicto muchas veces no está allá afuera, sino está dentro de nosotros mismos, y que nuestra propia búsqueda, ¿no?, a través de la psicoterapia, a través de este acompañamiento, pues va a llevarnos a un resultado de mejora, ¿no? A un resultado en el cual podemos relacionarnos, reitero, de una mejor. Entonces, así, dar mucha mejor resolución, una resolución como decirlo de forma simplista, más sana por lo que está pasando afuera, y por tanto un bienestar emocional mucho mejor. Así que creo que esa es una gran reflexión para cerrar, y cerrando justamente el día de hoy, y que, bueno, pues que justo nuestros participantes nos digan un poquito qué opinan de eso. Muchas gracias. Escuchamos, María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto saludarlos, sobre todo a la doctora Rosalba, fue mi profesora. Bueno, retomando un poquito lo que hablaba, yo creo que justo se trata como de resignificar nuestras experiencias, ¿no? Yo llevo tomando terapia poco, como 8 meses, y bueno, eso no fue a la primera. La verdad es que sí me costó un poquito de trabajo, pero ya cuando descubres que puedes darle otro significado, que puedes verlo justo desde otra arista, pues ayuda mucho, favorece mucho a, pues ahora sí que a seguir creciendo y trabajando esas cosas que desde la infancia se forman. Sí, muchísimas gracias, Fernanda. Efectivamente, así es. Te escuchamos, Pati, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada más es como que para reforzar, ¿no? El hecho de que haya muchos enfoques, a lo mejor sí muchas personas necesitan un enfoque diferente, pero yo creo que lo más importante en cada uno de estos enfoques y en general de la psicoterapia es pues que la persona se sienta escuchada, ¿no? Y aparte, lo más importante es
independientemente de los conflictos o las situaciones que podamos vivir en el momento, en el día a día, lo más importante de la psicoterapia es aprender a conocerte a ti mismo, cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes y cómo enfrentas las distintas situaciones que se te van presentando. Y eso es lo más importante para las personas, ¿no? O sea, que ellos aprendan a conocerse, que se den cuenta en realidad quiénes son, a dónde van, qué es lo que quieren, cómo se sienten y cómo ellos quieren enfrentar las diferentes situaciones y cómo le van a hacer. O sea, que para ellos sea la oportunidad de saber que hay muchas oportunidades, muchas soluciones, muchas herramientas. Y el aprender a conocerse más bien es descubrir qué herramientas tengo yo para enfrentar distintas situaciones. Muchas gracias, Pati. ¿Algo más, nuestros ponentes? ¿Alguien más? Aquí Pilar Ríos nos deja un comentario, si quieres leerlo, Moni. Pilar Ríos nos dice, muchas gracias por esta retroalimentación, por el conocimiento del significado de los diferentes enfoques de terapias. Independientemente de la elección de terapia y la necesidad de acuerdo a nuestras circunstancias, lo más importante es tomar la decisión de hablar y de iniciar un proceso de autoconocimiento. Gracias, Pilar, por tu participación. Sí, pues ya estamos concluyendo. Qué interesante, qué ricura de los diferentes enfoques que hoy pusimos aquí en la mesa, a conocimiento de todos ustedes. Pueden elegir con el que más hayan empatado, pueden ir buscando qué tipo de problema quiero ir a resolver también. Bueno, doctor Leopoldo, no sé si quieras agregar algo más. Nosotros también les recuerdo, hagamos psicoterapia, ¿no? Para eso estamos aquí. Sí, exactamente, hagamos psicoterapia, eso es importantísimo, como lo dice mi comadre Marta de Baile, ¿no? La psicoterapia tendría que estar incluida en la canasta básica de los mexicanos, así que esta es una invitación, reitero, esto es un espacio para ustedes, para abrir el mundo de la psicoterapia, para informarlos, para que ustedes de alguna manera tengan este acercamiento, ¿no? Quizás que en otros espacios o en otros momentos no se ha abierto y que agradecemos profundamente su confianza y que reiteradamente dicho, ¿no? Pudiendo estar haciendo lo que sea un domingo a las 10 de la mañana, hoy eligen estar conectados aquí con nosotros, no saben de forma personal lo que yo lo agradezco, el valor que le doy a eso y sobre todo el que se permitan escucharnos y acompañarnos en estos espacios para, reitero, ¿no? Servirlos a ustedes, acercar la psicoterapia a todos ustedes y que poco a poco, pues juntos, ¿no? Colaboremos en esta búsqueda del bienestar y la plenitud, que creo que todos estamos en ese camino. Así que muchas gracias, tengan un gran domingo. Por mi parte, pues nos vemos, ¿no? Dentro de 15 días nuevamente en un nuevo espacio, y continuar abriendo este tema que, reitero, se queda inconcluso y que vamos a seguir descifrando y deshebrando para todos ustedes. Pues muchísimas gracias a cada uno de los ponentes. Eumenti Psicoterapia y Conversaciones con Sentido le da las gracias a cada uno de ustedes y, como lo dijo el doctor Leopoldo, por su tiempo. Recuerden que el bienestar no es un destino, sino un camino que recorremos día a día, escuchando la sabiduría de nuestro cuerpo. Agradecemos su presencia y nuevamente nos volvemos a ver. Gracias. Nada más agrego que pueden encontrar en el grupo de WhatsApp de Eumetis los datos también de la doctora Iliana y la doctora Patti, si quieren contactarlas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Muchas a todos gracias por estar aquí y por la invitación a ustedes también. Muchas gracias. Buen domingo a todos. Igualmente, hasta luego.